representados en ese país. Entonces ellos y ellas realizaron unas capacitaciones y tuvieron unas experiencias que nos van a comentar y nos van a socializar. En este momento estamos haciendo un cierre del programa en todos los ejes. Vamos a estar haciendo seguramente un par de actividades más a las que vamos a estar convocando, pero en esta tarde nos ocupa justamente este eje. Así que gracias por esta oportunidad desde el equipo de CREAS. Nos sentimos muy alegres y le felicitamos a las personas que pudieron llevar a cabo estas iniciativas y que en esta tarde hoy nos comparten su experiencia. Muchísimas gracias, David. Bueno, gracias, John. Ahora entonces vamos a dar la bienvenida a las personas invitadas que nos van a compartir su experiencia. Vamos a comenzar, voy a explicarles también la metodología del conversatorio. Ahora vamos a dar la intervención a 4 personas. Cada una va a hablar durante 15 minutos, contándonos esta experiencia específica del eje de género y paz. Y luego vamos a abrir los micrófonos para hacer preguntas. Si ustedes tienen algunas preguntas que quieran ir escribiendo por el chat, pueden hacerlo. Nosotros tomamos nota y las vamos a poder decir en el momento de la ronda de preguntas. Si también quieren hacerlo vía micrófono, entonces va a ser posible. Para quienes no, pueden escribirlo. Después de la ronda de preguntas, entonces vamos a pasar a una ronda de respuestas y de algunos otros comentarios por parte de los panelistas. Y luego vamos a tratar de cerrar sobre las 4 en punto hora Centroamérica, ¿sí? 4 p.m. Entonces, para comenzar, vamos a darle la palabra a Moisés Mercado, quien es ingeniero de sistemas y especialista en pedagogía de la virtualidad. Él es teólogo y tiene estudios de posgrado en teología, con énfasis en estudios de fenómenos socioreligiosos. Él fue durante estos años de Emprendemos Paz el moderador de la comunidad de práctica, que es el componente que tenía Emprendemos Paz, tenía el componente formativo y el componente de comunidad de práctica, y él ha sido tutor del diplomado, el componente formativo de lo que es Emprendemos Paz. Tiene también una experiencia en el trabajo y en el abordaje del enfoque de género con, digamos, una perspectiva bíblica teológica en el Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales, CIESE, en Nicaragua. Entonces le damos la bienvenida a Moisés para que nos introduzca primero sobre esta comunidad de práctica y el eje de género y paz, desde el cual van a compartir la experiencia. Adelante, Moisés. Moisés. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Y me escuchan? Sí, te escuchamos, Moisés. Hola. Te escuchamos. Gracias, Laura. Buenas tardes a todas. Moisés Mercado. He trabajado con CREAS como moderador de comunidad de práctica. Como han mencionado, es un gusto poder estar en este espacio y con ustedes para el desarrollo de algunas iniciativas de la comunidad de Emprender Paz, impulsada por CREAS. En conjunto, la experiencia de trabajo del género y paz estuvo liderada por el liderazgo de iglesias evangélicas. Quiero responder a la pregunta: ¿surgió la comunidad de práctica y por qué el liderazgo juvenil de Nicaragua decidió enfocarse en el tema de género y paz? En primer lugar, de la comunidad de práctica es parte de una iniciativa más amplia que es un programa Emprende Crea, que es estructurado dos fases. De este programa Emprendemos Paz consistió en desarrollo de un diplomado en cultura de paz, sustentabilidad y equidad. Este se enfocó en capacitar y desarrollar habilidades y competencias de los jóvenes, énfasis en diversos temas, pero
Moisés, creo que te perdimos. ¿Estás ahí? Moisés. Sí, es que Moisés ha tenido problemas con la conexión durante el día de hoy. Vamos a darle un momento a ver si logra volver a conectarse. Si no, le pedimos a John que pueda continuar con lo que, porque John, como es el coordinador de esta iniciativa, también tiene conocimiento de este proceso. Mientras que Moisés se conecta, ¿puedes, John, avanzar un poco en contar sobre el proceso del eje? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, este eje, como les venía contando Moisés, se llevó a cabo en Nicaragua, junto a otros 6 ejes que nosotros trabajamos en la región. En Nicaragua, puntualmente, fueron un grupo de jóvenes, tanto varones como mujeres, que empezaron a articular su experiencia, sus proyectos, sus sentires en relación al eje de género y paz, al tema de género especialmente. Hicieron un abordaje, un enfoque sobre la forma como este tema se siente, se vive o tiene la vivencia al interior de las iglesias. Y dada la afiliación de algunos de estos jóvenes a iglesias pentecostales, pudieron desarrollar unos trabajos en contacto con la membresía de las iglesias, pudieron desarrollar unos talleres, pudieron generar unos intercambios, unos conversatorios y desarrollaron unos materiales que pueden brindar luz y metodología con respecto a la forma en que en América Latina se puede trabajar este tema. En contexto general, digamos, porque no quisiera repetir lo que van a exponer ampliamente las personas que lideraron el trabajo en Nicaragua. En contexto general, esta comunidad de práctica lo que pretende es generar una red de jóvenes enfocados en diversos temas, pudiesen fortalecer a sí mismo sus propias capacidades, sus sentires y sus experiencias, y pudiesen intercambiar y socializar información, de tal manera que a medida que fueran avanzando y profundizando en cada uno de los ejes, pudiesen también producir un material que pudiese servir también para toda la comunidad de jóvenes. A través de este trabajo, de este proyecto, nosotros pudimos generar un acompañamiento directo e indirecto a 200 jóvenes en los países que mencioné en mi primera intervención. Y los ejes de la comunidad de práctica, además de género y paz, se estuvieron articulando y se estuvieron trabajando bajo la moderación de Moisés con respecto a los temas de emprendedurismo, desarrollo, juventud, niñez y justicia ambiental. Así que, pues, a mí me parece que si de pronto, si Moisés volvió, de pronto cerrar con lo que quería mencionar y darle lugar también a las expositoras que están listas en esta tarde para poder compartir su experiencia. Gracias, John. Moisés, ¿pudiste entrar? ¿Moisés? Sí, estamos. Hola. Hola, adelante. Bueno, espero que no volvamos a tener problemas con la conexión. Bueno, escuché un poco lo que yo mencionaba y bueno, quiero resumir esa parte diciendo que el programa de Emprendemos es una fase en la que consistió en el desarrollo de diplomado que contó con una participación de diferentes jóvenes y la fase que consistió en la TICA. Y la TICA se enfocó en acompañar y asesorar a los y las jóvenes que participaron en el diplomado. En la comunidad de práctica se acompañó a los jóvenes en el proceso de
implementación de temas concretas. Podemos decir, se convirtió en el espacio para poner en práctica los mensajes del diplomado. Quizás solamente mencionar algunos detalles sobre eso. Nació en noviembre del 2018. Se llevó a cabo el primer encuentro de jóvenes que habían participado en el diplomado de CREAS, jóvenes provenientes de Honduras, Nicaragua, se reunieron en Tegucigalpa. Posteriormente hubo otros jóvenes de Perú y Colombia en Cali, con el propósito de impulsar y dar origen a esta iniciativa que hoy llamamos nosotros comunidad de práctica. En ese primer momento, los de estos países se organizan en torno a proyectos que estaban relacionados a los proyectos que ellos desarrollaron como parte del diplomado. Y titular esos proyectos de forma oral. Sin embargo, posteriormente estos encuentros se definió, como han mencionado, el trabajo en torno a 6 ejes de trabajo. Con el eje de justicia ambiental, proyectos por la niñez, juventud y educación, y emprendedurismo para la vida y la paz. Y finalmente el eje de paz. Ahora quiero hablar sobre las razones que impulsaron a los jóvenes de Nicaragua a centrarse en el tema de género y paz. El equipo de participantes de Nicaragua, sin profundo interés en trabajar el tema de género, debido a la realidad de violencia que viven las mujeres en Nicaragua. Las cifras de femicidios aumentan cada año. También en el 2017 habíamos tenido el caso de Vilma Trujillo, un signo de alarma con respecto a la violencia que pueden vivir las mujeres en los espacios. Por otro lado, el aumento contra las activistas en torno a la crisis social y política nicaragüense en abril del 2018 fue otro de los factores que despertó mayor interés en los jóvenes de Nicaragua de trabajar este tema. Ahora, un poco más este interés de trabajar el tema que va adelante. Aquí en Nicaragua ya se contabilizan homicidios. En comparación al año pasado, esta cifra representa ya un aumento. A pesar de la violencia contra las mujeres es una pandemia, existe poca educación sobre el tema, falta de información, sumado a una falta de acceso a la justicia y a una ineficiente aplicación de las leyes que protegen a las mujeres que sufren violencia. Y en este tiempo de pandemia, las diferentes violencias a las mujeres han ido incrementando. Por otro lado, en los religiosos es más sencillo identificar este tipo de violencia. Me refiero a los femicidios, al mal físico. Sin embargo, suele difíciles para los creyentes identificar simbólicas, por ejemplo, aquellas que incurren en el religioso, discursos que legitiman la desigualdad entre hombres y mujeres, en el control sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, la violencia hacia las mujeres es un problema de todas y todo. No es suficiente lo que hacen las organizaciones de la sociedad que se dedican a trabajar en el tema de la violencia a mujeres, y por eso otras organizaciones de la sociedad civil reconocen el aporte que el sector religioso no fundamentalista puede hacer para contribuir a la reducción de la violencia de las mujeres. El liderazgo que ha dirigido esta iniciativa en Nicaragua es parte de ese sector emergente que ha tomado conciencia del problema y quiere contribuir a transformar esa realidad para armar desde los espacios religiosos o para promover los espacios justas, equitativas y respetuosas a las mujeres. Bueno, yo quiero concluir con esto para que podamos conocer cuáles son los hallazgos, cuáles fueron los hallazgos que encontraron las jóvenes en su diagnóstico y en su proceso de sensibilización sobre este tema de... muchas gracias, Laura. Gracias, Moisés.
vamos a entonces dar paso ahora a Heidi Molina. Heidi es una de las jóvenes que participó y promovió esta iniciativa desde la comunidad de práctica de Emprendemos Paz. Heidi es licenciada en Administración de Empresas, es teólogo y pastora juvenil. Actualmente es líder y maestra de estudios bíblicos en la Iglesia Jeremías 33.3 de la Asociación de la Gran Comisión de Nicaragua. Heidi, bienvenida. Adelante, puedes comenzar. Muchas gracias, Laura. Saludos a todos y a todas quienes están ahorita presentes en este momento. Bueno, primero pues manifestar mi gratitud por este espacio, ¿verdad? Para compartir básicamente estas experiencias que hemos vivido, disfrutado a partir de la creación de la comunidad de práctica de Emprendemos Paz aquí en Nicaragua. Y trabajar, ¿verdad? Desde ese eje que es fundamentalmente género y paz. Mencionar un poco, ¿verdad? El por qué decidimos como jóvenes trabajar con las iglesias evangélicas. Al final, nosotros, tanto nuestras profesiones y nuestro servicio diaconal y de liderazgo en las comunidades de fe, pues nos ayudaron, ¿verdad?, a hacer a desarrollar estas nuevas alternativas. Bueno, hablarles un poco sobre el objetivo del diagnóstico, descubrir los conocimientos y experiencias sobre las relaciones de género que tienen los diferentes miembros, líderes y lideresas de las iglesias evangélicas en Nicaragua, especialmente, ¿verdad? Hicimos énfasis en las iglesias con el fin de contribuir una propuesta de proyecto sobre la prevención de violencia y promoción de relaciones equitativas desde las comunidades de fe, como elemento de construcción de paz. Básicamente, ¿verdad? Hicimos a partir de todo el desarrollo, ¿verdad? Y lo que se nos fue dando como herramienta el desenvolvimiento en los talleres, y para esto fue necesario, ¿verdad?, la implementación de algunas técnicas para llevar a cabo este trabajo, este proyecto. Este diagnóstico fue realizado a través de una metodología participativa, conversatoria, donde cada participante podía expresar sus opiniones, sus experiencias, sus vivencias acerca del tema de violencia de género. Realizamos un instrumento semiestructurado con preguntas clave acerca de la violencia y conceptos relacionados a la misma. Esta fase diagnóstica fue realizada a través de grupos focales, empleamos talleres, plenarios, en los cuales se integraron a líderes y lideresas de diferentes iglesias. Para ello recibimos, ¿verdad?, las puertas y ventanas, por decirlo de esta manera, de las iglesias de la Gran Comisión de Nicaragua. Hombres y mujeres, adultos, jóvenes, quienes participaron a través de sus percepciones. Y bueno, llevamos a cabo las siguientes preguntas. ¿Qué entendían ellos por violencia? ¿Cuáles fueron sus reacciones? Algunas de estas manifestaron, ¿verdad?, que era la relación e interacción entre sujetos, los cambios de conducta de manera deliberada, provocadas por incidencias de amenaza, los golpes, maltratos, insultos, acontecimientos de otra parte que hieren, lastiman y matan. Estos pueden ser, mencionaban algunos de los participantes físicos y mentales. Es el acto mismo de la agresión hacia una persona, y esto también incluye niños, niñas, mujeres, y vivir también en un hogar peleando. Cuando el esposo le pega a su pareja, hay insultos, todos los actos que vulneran y destruyen la imagen del ser humano, el irrespeto, las ofensas, gritos, golpes, todo aquello que ofende, hablar malas palabras, golpear a sus esposas, gritar. Estos fueron parte, ¿verdad?, de los elementos que se lograron recopilar dentro de las preguntas, ¿verdad?, realizadas a través de nuestros diagnósticos. Como resultado
de estos procesos, pudimos también identificar algunos tipos de violencia y ya vemos ahí en pantalla violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, los asesinatos, muchos femicidios, ¿verdad? Que entre nuestro contexto estaban ocurriendo durante el proceso de elaboración del diagnóstico, la violencia entre parejas, entre familias, entre los propios hijos, violencia patrimonial, violencia religiosa, maltrato infantil. Una de las preguntas, ¿verdad?, que fue bastante asertiva para nosotros para poder identificar el tipo de problemática y poder consolidar, ¿verdad?, nuestras investigaciones. ¿Qué entiende la Iglesia por género, cada miembro, cada participante? Relativo a la igualdad, género designa diferentes roles entre hombres y mujeres, los dos tipos de sexo que hay entre hombre y mujer, el género de las personas, puede ser masculino, femenino, y que entendían también por equidad de género. Muchos respondieron que se suma a los mismos derechos, mismos deberes y oportunidades para hombres y mujeres, algo simultáneamente relativo a la igualdad. Ambos tenemos derechos, las mismas acciones y deberes compartidos. Obtuvimos muchos insumos para la elaboración, ¿verdad?, de este diagnóstico final sobre el estudio de género en las iglesias pentecostales. Si puede ayudarme a pasar la próxima lámina, Laura, por favor. Uno también de las preguntas muy importantes para nosotros poder hacer incidencia dentro de las iglesias era vincular el tema de la paz, la construcción de paz dentro de la misma y también del tema que nosotros estamos abordando, que es género y paz. Es un don que solo los que hacen la voluntad de Dios son merecedores. Es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentra estabilidad o tranquilidad mental. Es la búsqueda por relaciones justas entre los seres humanos. La paz es algo donde la sociedad se siente normal, libre y segura. ¿Cómo podríamos nosotros fomentar la paz desde las comunidades de fe, desde nuestras iglesias y desde nuestras acciones dentro de nuestros liderazgos, inmersos en ella, a la luz de la palabra, sensibilizando a través de campañas, charlas sobre el tema de la paz y de la no violencia? La iglesia debe hablar con la verdad y es ahí donde encontraremos esa verdadera paz, no generando conflictos con los demás. La comunidad y la iglesia como tal deben crear armonía. La iglesia debe dar testimonio de su conversión, siendo agentes sociales, hermanables con los hermanos de la iglesia, buscando de Dios como guiador de armonía entre nosotros. Estos fueron algunos de los resultados, ¿verdad?, arrojados de las respuestas que los líderes y lideresas pues han apuntado. ¿Cómo han visto el papel del rol de la mujer en la actualidad? ¿Consideran que hay más oportunidades para ella y por qué? Algunas de las respuestas, ¿verdad?, que tuvieron mayor relevancia en esta pregunta fueron: aunque las mujeres se han ido desenvolviendo en el desarrollo de sus estudios y capacidades, los hombres son los que aún mandan con mayor dominio y son los que mejores cargos y funciones realizan. Las mujeres tienen la oportunidad de predicar y pastorear. Hoy las mujeres están decididas a salir adelante a pesar de enfrentarse a la sociedad. Las mujeres somos más participativas y creativas. Las mujeres disponen de un mejor porcentaje de participación en las diferentes actividades, ya sean estas laborales o eclesiales. Estamos casi en un mismo nivel de oportunidad. Hombres y mujeres están desempeñando sus capacidades y habilidades de la misma manera. No obstante, aún se persiste el machismo arraigado en las iglesias y en diferentes grupos sociales. Otros concluyen de que no estamos en igualdad. Cabe señalar que en la Asociación de Iglesias de la Gran Comisión de Nicaragua, con la que estuvimos trabajando, tuvimos el grato placer de trabajar con pastoras, ¿verdad?, ejerciendo esa labor
cómo pueden los hombres y mujeres de fe trabajar juntos para lograr y establecer la paz, delegando trabajos por igual y tener en cuenta que los cargos pueden ser desarrollados por las mujeres así como por los varones, bajo un respeto mutuo entre hombres y mujeres, teniendo una comunicación activa en el plan de Dios. Esa es la esperanza del cristiano. Trabajando juntos en campañas de concientización para fomento de la paz y de la igualdad. Olvidar el pasado e iniciar una vida en hermandad. Considera que la mujer y el varón merecen ser tratados de la misma manera. ¿Y por qué? No se debe de haber diferencias al momento de aplicar justicia para hombres y para mujeres. Estas fueron, ¿verdad?, respuestas dadas por los participantes. Somos creados todos a imagen de Dios, hombres y mujeres. Todos potencialmente somos capaces de ejercer cualquier tipo de trabajo. Hoy en día las mujeres laboran de la misma manera que los hombres. El buen trato genera paz y armonía entre hermanos. Si hemos sido creados por igual imagen y semejanza de Dios. Entonces estas son respuestas, ¿verdad?, que los miembros de cada iglesia visitada dieron, ¿verdad?, como respuesta a esas interrogantes, a esas grandes interrogantes que nosotros llevamos a partir de el diagnóstico elaborado. Gracias, Heidi. Vamos a darle la palabra ahora a Carmen, quien también realizó con Heidi este proceso, estuvo llevando adelante este proceso. Carmen es licenciada en Ciencias Políticas y tiene estudios de posgrado en Gestión Social. Ella es coordinadora de un proyecto de educación inicial y a la vez un proyecto de atención y prevención de la violencia de niños y niñas y adolescentes y jóvenes en el barrio Laureles Sur, en Managua. Ella pertenece a la primera iglesia de Cristo en Barrio Nuevo como directora de la escuela bíblica de esta iglesia. Bienvenida, Carmen. Adelante. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Un placer el dirigirme a ustedes a través de este espacio en el que podemos darles a conocer un poco sobre el trabajo que estuvimos realizando desde la comunidad de práctica. Quiero decirles de que esta es una iniciativa juvenil en este país donde alrededor de entre 15 a 17 jóvenes estuvimos involucrados en Nicaragua con el eje Género y Paz. Como Moisés decía, este eje fue focalizando el tema de prevención de violencia debido a la alta tasa de femicidios que tenemos en nuestro país y también con el fin de ver cómo las iglesias se pueden convertir en un nuevo espacio seguro donde las mujeres y niñas puedan recibir cobertura y puedan ser atendidas por los líderes y pastores, pero teniendo previamente un proceso de capacitación y sensibilización en los líderes de nuestra iglesia. Dando continuidad a lo que Heidi decía, y el instrumento aplicado, otra pregunta que nosotros agregamos a nuestro diagnóstico fue, ¿en la iglesia mi opinión es tomada en cuenta? Ante esta pregunta, los miembros de la iglesia respondían que sí, dado que al menos en 2 de ellas nos encontramos de que eran mujeres las representantes de Dios en la iglesia, es decir, las que ejercen la labor de pastoras. Asimismo, reflejaban de que a la hora de realizar campañas, acompañamientos, retiros espirituales, sus cultos, hombres y mujeres ejercen una labor participativa, porque el discipulado Dios lo ha dejado en hombres y en mujeres, lo que para nosotros es muy importante debido de que, si bien es cierto, en estas 5 iglesias pentecostales en las que estuvimos, pudimos ver esa apertura, esa interacción. También tenemos las realidades de otras iglesias donde hombres y mujeres no pueden sentarse en los mismos espacios, son separados por líneas de diferencia. Entonces,
Sin embargo, pese a encontrar de que aquí las mujeres y los hombres tienen una relación conjunta, de que realizan actividades en conjunto, fue importante para nosotros el destacar de que hombres y mujeres hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y por ende es importante que todos trabajemos por la justicia social. Con respecto, la siguiente, Laura. Con respecto a la pregunta, para ustedes, ¿qué enseña la Biblia sobre el tema de género? Los miembros de las iglesias respondieron: 1, la igualdad de las personas. 2, que Jesús tenía discípulos y discípulas. 3, que somos creación de Dios, por lo tanto, nadie es más que nadie. 4, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hombres y mujeres somos iguales y semejantes a Dios. En esto es muy importante ver cómo la idea de la igualdad y de la inclusión social también viene a fortalecerse desde los evangelios, donde un Jesús le da participación tanto a hombres y mujeres. En este proceso que nosotros realizamos, destacamos algunos versículos bíblicos sobre las acciones que Jesús tenía de cara a cuando una mujer era repudiada. Entonces, a partir de esto se abría la reflexión y a la misma vez se hacía el proceso de las preguntas. Entonces, para muchos miembros fue interesante ver de que Jesús realmente llama a la inclusión, que no solamente apuesta por varones, sino que también invita a las mujeres a ser partícipes de esta gran misión en la tierra de extender el evangelio. Con respecto a la pregunta, ¿la iglesia apoya el trato equitativo y justo de las mujeres y de qué manera? Nos respondieron que sí, aunque habían muchas otras iglesias en las que solo los hombres tienen privilegios, pero que en estas iglesias pentecostales trataban de verse todos por igual. También señalaban que las mujeres tenían la posibilidad de participar desde los altares y se valoran unos a otros, tanto hombres como mujeres. También encontramos una realidad contrastante donde nos decían, bueno, sí, aquí hay igualdad, pero también encontramos iglesias donde uno de los temas principales al entrar es: el hombre es la cabeza de la mujer, y por ser la cabeza de la mujer vos tenés que estar sujeta a esa autoridad. Entonces, que uno de los principales temas que refuerzan pues la violencia muchas veces en la iglesia, donde no se señala a la mujer y hombre como igual, sino de que la mujer tiene que quedar bajo una obediencia total, pese a que la decisión del varón quizás no sea la más correcta. También nos encontramos de que en esta iglesia hay mujeres líderes, pero que hay hombres también que tratan de imponer su decisión a la hora pues de votar o algo, y también de que no solamente pasa en la iglesia, sino que también en la familia. Y es que recordemos que el primer espacio donde damos a conocer el evangelio es en la casa. Entonces, muchas veces podemos mostrar una imagen conciliadora, sin embargo, ejercemos jerarquías de poder desde la casa y también en la iglesia. Sin embargo, creo de que las iglesias pentecostales están haciendo un gran esfuerzo desde darse la apertura para escuchar sobre los temas de violencia, para detectar y conocer cuáles son los signos de violencia y poder atender a las mujeres y niñas que puedan estar pasando por estos malos procesos. Siguiente, Laura. ¿Cree que Dios promueve el amor o la diferencia entre hombre y mujer? Justifique. Bueno, nos decían que en los evangelios está definido que Jesús mismo vino a rescatarnos de un sistema social a las mujeres. Por ejemplo, encontramos los versículos de la mujer samaritana,
la mujer del flujo de sangre, la mujer adúltera, la mujer, la sirofenicia. También dicen que Dios promueve el amor. Eso implica que tanto el hombre como la mujer pueden trabajar juntos como uno solo. Asimismo, que Dios nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos, y que la Biblia es bien clara en este pasaje, pues muestra el amor que debemos darnos entre uno y otros. Esta es la percepción que ellos tienen en respecto a que si creemos que Dios promueve el amor o la diferencia entre hombres y mujeres, y podemos darnos cuenta de un Dios que nos llama a todos por igual y nos invita a ser partícipes de ser hijos e hijas de Dios bajo una misma cobertura de amor. Siguiente. Dice, ¿te gustaría capacitarte sobre el tema de violencia de género? Si tu respuesta es sí, ¿qué elementos o temas quisieras recibir? Para nosotros esto fue importante porque abría el paso para saber de cara a qué necesidades íbamos a afrontar en el eje de género y paz. Entonces vimos que había mucha necesidad con respecto al tema de hablar sobre el maltrato desde el seno familiar. 2, cómo atender a las víctimas de violencia. 3, la necesidad del acompañamiento pastoral a las víctimas. 4, cómo identificar los diferentes actos de violencia. 5, cómo identificar el inicio de una violencia. Cómo prevenir la violencia y síntomas y señales de la violencia. Es decir, de que el tema de la violencia es algo que se ha vuelto el pan nuestro de cada día. Salís a la calle y sufrís agresiones, en el trabajo, donde tenés a alguien que te agrede verbalmente, te hace sentir mal de una forma psicológica. Pero esto, recordemos que al pertenecer a una iglesia también nos movemos en diferentes espacios. Nosotros decimos, queremos ser luz en el lugar donde vayamos. Sin embargo, con un corazoncito agredido, con un cuerpo maltratado, es bien difícil el poder dar lo mejor de nosotros. Entonces, vemos que los miembros de nuestras congregaciones están sintiendo que la violencia se ha vuelto una pandemia a nivel mundial, y entonces, y a grito nos están pidiendo que nuestros pastores nos atiendan, que nuestros pastores nos acompañen, que nuestros pastores permitan que las iglesias hablen de la violencia y que también nos digan cómo Jesús nos viene a rescatar de un sistema que nos agrede. Y eso nos dice, estamos reformando nuestras sociedades, hay más conciencia con respecto al tema. Siguiente, Laura. Dice, ¿considera que las iglesias deberían de hablar sobre la violencia y género? Y aquí sí, todos respondieron que sí, porque la violencia es un tema y un problema social, más la que tiene que ver con género y las diferencias que la sociedad promueve. También porque a pesar que estamos en un entorno y doctrina religiosa, existe la violencia tanto directa como indirecta. También porque es una dificultad social que afecta a la comunidad y a los servidores de Dios. También porque en muchas iglesias existen doctrinas erróneas que se predican desde los púlpitos, donde son reproductores de violencia. Asimismo, se señala que aunque seamos parte de una congregación o grupo de fe cristiana, no estamos libres de padecer violencia, en especial las mujeres, por el tema que ellas deben de estar sujetas al hombre. Así, es lo que señalaba anteriormente, uno de los principales textos bíblicos que se refuerza es: el hombre es cabeza de la mujer. Y entonces, pero no leemos el resto del versículo bíblico donde nos dice de que el esposo tiene que tratar con bien a la esposa, a los hijos. Entonces, las bondades que tiene el ser esposo, o las responsabilidades, mejor dicho, sino que nos quedamos en el texto literal y ejercemos la jerarquía y el dominio directo, porque
lo que nosotros interpretamos. Y muchas veces, en vez de convertirse en doctrinas, lo que creamos son normas. También conocemos la realidad de algunas mujeres que dicen, bueno, fíjense que yo me uní a esta iglesia, pero solo duré 3 meses porque me señalaban cómo me vestían, me maltrataban porque por donde trabajo, por con quién me relaciono. Entonces, muchas veces en nuestras congregaciones, lejano de acercar a la gente a Dios, la alejamos por la forma como se aborda y no sabemos que a veces las palabras que estamos utilizando también se están convirtiendo en parte de un ciclo de violencia que está agrediendo a nuestros miembros y a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes. Entonces debemos de reforzar patrones que nos hagan más inclusivos y que permitan promover ese evangelio de paz, de conciliación, ese evangelio de amor que Jesús vino a traer sobre la tierra. Siguiente. Dice, escribe una expectativa o elemento que consideres que se debería de incorporar al formular el proyecto de prevención de violencia. Esta pregunta se hizo porque estábamos enmarcados en construir un proyecto de violencia que viniera a dar respuesta a estas necesidades y las realidades que las mujeres y hombres de fe nos estaban planteando desde sus congregaciones. Entonces ellos dijeron que entre las expectativas que tenían era dar el tratamiento a los involucrados para resolver el problema que actualmente es una muerte silenciosa. Asimismo, que se tenían que incorporar campañas de sensibilización en las iglesias, crear grupos de apoyo en cada iglesia de la misión, realizar visita casa a casa donde se vive violencia, el rescate de los valores de integridad para las mujeres líderes de la iglesia y hablar sobre los ciclos de reproducción de la violencia y cómo prevenirlos. Es importante destacar que en medio de esta expectativa siempre tenemos el acompañamiento de la iglesia. Y es que para las organizaciones civiles o para todo grupo de apoyo o altruista que quiera servir a la comunidad, las iglesias se convierten en puntos clave a la hora de decir, en la iglesia podemos tener aliados, porque son uno de los espacios que más aglutinan personas y a la misma vez que trabajan el tema de la conciencia de la gente y muchas de ellas solamente se rigen por las normativas o reglas que la iglesia impone, sea dentro de la iglesia o en su relación con la sociedad. Siguiente. Dentro de los principales resultados que podemos destacar de este diagnóstico tenemos que la violencia de género es un tema latente en nuestra sociedad. Los ciudadanos están conscientes del alto índice de violencia y los diferentes tipos de violencia que se manifiestan en la sociedad. También que hablar de violencia en las congregaciones de la corriente pentecostalista en nuestro país parece ser un proyecto de gran desafío. Sin embargo, nuestros miembros tienen ahora conciencia de la necesidad de abordar y de conectar a través de las predicaciones, los indicios y la manera de divisar cuando se está viviendo violencia. Y eso es algo que nosotros queremos rescatar y queremos felicitar a la misión pentecostal, porque no ha habido otra iglesia que nos haya mostrado tanta apertura como ellos. Una iglesia que cree en los jóvenes, una iglesia que cree que la violencia es un tema que nos afecta y que está dando apertura no solamente a hablar de temas de fe, sino cómo argumentar desde la fe, desde la Biblia y conectar estas realidades sociales. Entonces es muy importante porque la iglesia se va reformando de acuerdo a las necesidades de la gente y de sus miembros. Entonces para nosotros estamos muy agradecidos por la apertura que mostraron y también por poner sobre la mesa un tema que es tan actual y va a seguir siendo actual porque necesitamos seguir trabajando y necesitamos hombres y mujeres valientes que se atrevan a denunciar la injusticia
que se viven en nuestras sociedades. Asimismo, dentro de los resultados que obtuvimos, siguiente Laura, que obtuvimos, tenemos que se interpreta la violencia como el maltrato físico que inicia con las agresiones y que casi siempre se muestra en nuestros contextos actuales que colapsando en feminicidios. La iglesia evangélica se constituye como un sistema patriarcal desde el momento que enseña en sus predicaciones que el hombre es cabeza de la mujer y ésta debe estar sujeta a la decisión del hombre. Por consiguiente, se institucionaliza la violencia de género. El tema de la violencia va muy ligado al patriarcado, ya que este mismo la reproduce como un mecanismo de control. Quiero decir de que estos resultados fueron arrojados por los mismos participantes. Nosotros solamente aplicamos el diagnóstico y luego procesamos los resultados y los comentarios. Entonces, esto no lleva nada de comentarios nuestros, sino que directamente es parte del trabajo realizado con las congregaciones. Ahora bien, contactando a un especialista en el tema de violencia. Siguiente, Laura. Él nos dice que las comunidades cristianas muchas veces llegan a crear dogmas doctrinales que se constituyen como un caparazón donde es muy difícil salirse y decididamente tiene que reproducir la manera de cómo interpretar la Biblia y determinados textos para no tener ninguna dificultad con la jerarquía denominacional. Esto hablando de las posibilidades de hacer abordaje del tema de violencia desde nuestros púlpitos. También que el hecho de ser de una comunidad de fe no nos hace inmune a vivirla. Por muy difícil que se concibe esta idea. Por el contrario, debemos aceptar y debemos de evitar ser reproductores de la violencia. Esto sería parte de las conclusiones respecto al diagnóstico realizado con las congregaciones, las 5 congregaciones pentecostales a las que asistimos. Ahora les quiero compartir de que, como les decía, somos jóvenes y una iglesia comprometida a actualizarnos y a reformarnos de cara a las necesidades que presenta nuestra sociedad. Y ante el actual tema de la pandemia del COVID-19, decimos, ok, las iglesias están dejando de congregarse por la necesidad del confinamiento, porque tenemos que guardar el distanciamiento social. Entonces, ¿pero qué podemos hacer? Entonces, hemos trabajado junto con CREAS 4 iniciativas que les proponemos a las iglesias para evitar que las mujeres y las niñas sigan sufriendo violencia en este tiempo. Quiero contarles de que Nicaragua no es el único país donde las niñas, las mujeres están viviendo con sus agresores, están viviendo con sus abusadores. En toda América Latina la alta tasa de abuso sexual está subiendo y entonces muchas veces tenemos la confianza en nuestros pastores, en nuestros líderes de jóvenes y decirle, mira, me está pasando esto, pero ahora que no nos estamos viendo mucho, que no nos estamos congregando, ¿cómo hacemos para denunciar lo que está pasando o cómo hacemos como líderes y jóvenes para poder acompañar a estas mujeres? Entonces hemos creado 4 iniciativas respondiendo a la pregunta ¿qué acciones pueden desarrollar las iglesias y comunidades de fe para que las mujeres y niñas gocen de espacios seguros, libres de violencia en tiempos del COVID-19? Entre las propuestas que tenemos, 1 es fomentar espacios virtuales de reflexión bíblica y teológica para la prevención y abordaje de la violencia de género con la familia. 2, brindar acompañamiento psicopastoral telefónico o virtual a la familia, donde se detecte o se informe sobre patrones de violencia o maltrato. Sabemos de que el tema de las nuevas tecnologías es un desafío para todos, porque decíamos los jóvenes, que los jóvenes habíamos nacido ya en esta era de la tecnología, pero no,
es un desafío el actualizarnos, el estar viendo qué plataforma nos funciona. Pero para aquellos líderes que tienen un poquito más de manejo de las tecnologías, es importante establecer una relación cercana con nuestros pastores, con nuestros líderes, para orientarles cómo, si creando tal vez un grupo de WhatsApp, si creando tal vez una cuenta gratuita en Zoom para llevar el mensaje, cómo estar presente en la familia y evitar de que la violencia se esté dando como un asunto privado. Entonces, por eso hemos creado esta iniciativa. Siguiente, Laura. También propusimos que se deben fomentar espacios virtuales de reflexión bíblica y teológica para la prevención y abordaje de la violencia basada en género en los hogares. Muchas iglesias están destinando espacios devocionales para trabajar para trabajar temas bíblicos, pero es importante también el darnos un tiempo o preparar a estas familias para ver formas diferentes de relacionarse donde la violencia no tenga cabida. Entonces, importante que nuestros líderes traigan a colación temas que nos puedan decir, bueno, mira, el Evangelio de Jesús dice que Dios acepta discípulos y discípulas. Mira qué bonito cómo Jesús rescata a la mujer adúltera. Mira. Entonces, que lejano de señalar o de someter a nuestra autoridad o a nuestra jerarquía de poder, podamos conciliar y estar a la par del más desprotegido. Finalmente, proponemos conformar comisiones pastorales de apoyo a mujeres y niñas víctimas de violencia a través de alianzas con instituciones estatales y organizaciones comunitarias. Con esto estamos referidos al hecho de que les decía anteriormente que las iglesias se convierten en un punto clave para las organizaciones civiles y las organizaciones estatales, dado que el liderazgo de la iglesia se escucha. Entonces, ¿cómo yo en medio de mi comunidad puedo aliarme con una organización que trabaja con mujeres? ¿Cómo puedo aliarme con la policía? ¿Cómo puedo aliarme con el Ministerio de la Familia para denunciar y para poder darle protección a estas mujeres y a estas niñas que están siendo víctimas de violencia en el tiempo del COVID-19, donde, aunque sabemos que en Nicaragua no se ha declarado una cuarentena por parte del Estado, sabemos de que la población ha estado haciendo una autocuarentena. Entonces decimos, sí hay confinamiento, sí la gente está resguardada, entonces están protegiéndose de la pandemia, pero sí están arriesgándose a estar conviviendo con sus agresores. Pero tenemos que alzar nuestras voces para que la violencia deje de ser parte de nuestra vida y empecemos a trabajar por frutos de paz y frutos donde las mujeres y hombres puedan relacionarse de una forma más equitativa, más justa. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, y a Heidi por la exposición de esta importante experiencia. Para continuar con la participación de la líder eclesial Silvia García, que también hizo parte de las comunidades en las que se realizó esta experiencia o se llevó adelante este proceso. Vamos a darle la palabra a ella, que hace parte también de la iglesia Jeremías 33.3. Silvia, te damos la palabra, tienes 15 minutos para tu intervención y después pasamos entonces a una ronda de preguntas. Les agradecemos a todos y a todas las inquietudes que han consignado en el chat, les han estado muy activos y activas, muy interesantes. Los llamamos también a un intercambio respetuoso, sin posturas que puedan ofender a otras personas. Y hace parte como de este diálogo que llevamos en un ambiente cristiano y cristiana, como cristianos y cristianas. Entonces le damos la palabra a Silvia. Adelante, Silvia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos, bendiciones a todos y todas. Estamos pues en esta cuarentena, ¿verdad? Protegidos de la mano de Dios. Para iniciar, agradezco por la participación, por la iniciativa.
de realizar este webinar, ¿verdad? Primero, ¿qué aprendí en los talleres? La primera pregunta. En primer lugar, aprendí que entre hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Promover un modelo igualitario para vivir en una sociedad con equidad de género, respetando los derechos de uno y de los otros, entre hombres y mujeres, que somos iguales en todas las áreas, tanto seculares como en las iglesias, en los cargos eclesiales, que las mujeres y hombres tenemos derecho a desarrollar en igualdad de condición y nuestras habilidades en diferentes campos. Segunda pregunta, ¿qué desafío, qué cambios notó a realizar pues estos talleres de prevención de violencia en las iglesias? De segunda, de prevención en la familia, ya que los agresores en la mayoría de los casos son personas cercanas a las víctimas. Esto implica que debemos de potenciar, fortalecer y desarrollar capacidades, habilidades en los niños y niñas, adolescentes, mujeres, familiares, en todo el entorno, ya que esto contribuya a disminuir el índice, las tasas es decir, las tasas de violencia, incrementación, porque vemos que ha sido una pandemia que mata a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Vemos tantos riesgos que corren en estos tiempos, llegando hasta, o sea, realizo las actividades de campo que hemos visto, cómo se ha incrementado, y nos vemos ahorita en estos tiempos limitados en realizar algunas gestiones, pero ahí vamos con las herramientas que tenemos, el internet, los celulares, para brindarles el apoyo. Tercero, ayudar en nuestra comunidad, ¿verdad? Los cambios que he notado, o sea, hemos abordado los temas dentro de la iglesia, se han tomado de forma muy positiva, hemos visto cambios y mejorar las relaciones entre lo que es hombres y mujeres. La equidad en la hora de cuando estamos en el púlpito, la participación, que muchas veces hasta nosotras las mujeres hemos contribuido a eso, a solo que participen varones. Pero hemos de ir cambiando, hemos ido cambiando y se ha mejorado ahora que se han realizado estos talleres, ¿verdad? Desde nuestras iglesias vemos que es una iniciativa muy positiva lo que se ha realizado. ¿Qué desafíos aún observa? Bueno, aún observamos que tenemos muchos desafíos, muchas acciones para ayudar a las personas que están sufriendo violencia, ¿verdad? Desafíos en que, digamos, no hay albergues para mujeres que pasan violencia, que nosotras podamos decirles, tenemos un lugar donde llevarla, vamos a darles este apoyo. Este es uno de nuestros desafíos que tenemos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Es importante para promover y dar respuesta, que no es tan fácil dar este tipo de respuesta y los riesgos que se toman en este tipo de casos. Es decir, ya en el campo, pues, de la actuación, realización del caso, el acompañamiento y todo lo que conlleva nuestras comunidades. Creo que es un gran desafío para todos y todas seguir adelante, seguir aportando, seguir avanzando y a pesar pues que estamos en estos tiempos así, en estas dificultades, ahí Dios se glorifica y Dios va dándonos esa mano de poder, vamos nosotros avanzando y vemos que hemos visto respuestas positivas en este caso. Otra de las medidas que nosotros proponemos, ¿verdad?
son aplicables en las iglesias ante la pandemia COVID-19, proponemos como número 1, son aplicables al fomentar estos espacios virtuales como el que estamos utilizando hoy en día, ahorita. Son herramientas importantes que evitamos la salida a la calle, evitamos el tiempo, contratiempo, el contagio, así desde nuestras casas nosotros damos una respuesta. 2, brindar acompañamiento vía telefónica o virtual a la familia, donde se detecten patrones de violencia o maltrato o abuso. 3, orientar en los diferentes canales sobre las rutas de atención disponibles para mujeres y niños en casos de violencia o de abuso. 4, conformar comisiones pastorales de apoyo a mujeres y niñas víctimas de violencia a través de alianzas con instituciones estatales y organizaciones comunitarias. Quiero comentarles un caso de que, o sea, aplicables a estas medidas, yo las veo bien, creo que están lo correcto porque así en mi comunidad sí trabajamos. En estos tiempos hemos identificado focos de nuestra atención, niñas que están sufriendo abuso, y nos hemos unido a través de los espacios virtuales, utilizando las herramientas telefónicas y el internet para así darles el acompañamiento, darles el apoyo a las niñas que están sufriendo abuso en estos momentos, familias que están pasando por dificultades de violencia muy difíciles, igual se les está dando el acompañamiento y la ayuda espiritual, orando por ellos, igual la ayuda emocional, psicológica, que es lo que nosotros como comunidad, como líderes eclesiales, tenemos a nuestro alcance. Bueno, para finalizar mi intervención, quiero finalizar con esto: el amor es una demostración de nuestra espiritualidad, que nos coloca en el camino de la relación con Dios y con nosotros mismos, nuestro prójimo, y es Él en la familia donde expresamos y aprendemos, que impartimos amor y la justicia que transforman las relaciones en trato digno y cuidado a cada uno de nosotros en base de respeto a nuestros derechos y equidad de género. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por compartirnos tu visión de este proceso. Es muy importante también conocer la mirada y la perspectiva de los líderes en las iglesias, las lideresas. Y bueno, ya agradeciendo la intervención de todos y todas, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Vamos a pedirles que quienes quieran hacer su intervención vía micrófono, por favor, van a ver una herramienta que es levantar la mano. Pueden levantar la mano que está cerca al chat, esa herramienta, y a quien aparezca con la mano levantadita le vamos a abrir el micrófono. Mientras que se animan a levantar la mano, voy a ir leyendo algunos comentarios y preguntas para que las y los panelistas puedan tomar nota para poder responder después de esta primera ronda. Así que, bueno, quienes se quieran animar pueden hacerlo ahora mismo, levantando la mano para que les demos paso. Mientras tanto, entonces, voy leyendo algunas preguntas. Dicen, buenas, aquí Edgar Arroyo, dice, ¿qué estrategias han usado para este reconocimiento de parte política hacia la iglesia? ¿Qué estrategias han usado para que este reconocimiento de la parte política hacia la iglesia, estrategias prácticas? Dice Edgar Arroyo. Daniela Álvarez dice, ¿qué estrategias utilizan para que el proyecto no se convierta en un tipo de feminismo nazi, sino que haya una igualdad de género? Pregunta Daniela Álvarez. Términos como asociados a como feminismo nazi son términos un poco agresivos porque están asociando
el derecho, la promoción de los derechos de las mujeres, es un movimiento que no promueve, el nazismo no promueve los derechos de las mujeres, entonces esto realmente no, tomaría la pregunta más como qué estrategias se utilizan para que el proyecto promueva la igualdad de género, ¿sí? Eso, que en sí el proyecto es lo que busca. Tenemos otra pregunta tenía otros comentarios y otras preguntas de Rosana Correa, dice, desde la postura que ustedes van encaminando a los jóvenes, ¿cómo se puede llegar a trabajar con aquellos pastores y pastoras en congregaciones que siguen vulnerando los derechos de las mujeres que sufren violencia, apoyándose en citas bíblicas distorsionadas? Y cómo se puede hacer acompañamiento pastoral y donde el acompañamiento pastoral se convierte en una segunda revictimización para las mismas. La pregunta la hace Rosana Correa para que ustedes puedan tomar nota sobre estas inquietudes que ahora van a responder. Felipe Ramírez pregunta, respecto a las expectativas o elementos a incorporar, ¿tienen experiencias sobre las visitas en las casas donde se vive la violencia? ¿Encontraron oposición o deshonestidad a la hora de hablar con los involucrados? Bueno, aquí también John Martínez ha compartido varios links para que ustedes puedan acceder, están en el chat, ahí van a encontrar más notas, más información sobre esta iniciativa. Tenemos otro comentario de Mariana Leite, dice felicitaciones por la comunidad de práctica y por la metodología del eje de género y paz, excelente los resultados con las pastoras y todo lo del evangelio de paz y amor. Muy importante el rescate del valor de la integridad para nuestras lideresas y hacer frente a la distorsión de nuestra fe cristiana. Seguro es necesario seguir con el trabajo que se realiza con las congregaciones, incluso en feminismo y fe. La lucha continúa. Y Estela Colmenares también comenta, se necesita trabajar con los imaginarios desde la primera infancia con el fin de deconstruir las dinámicas machistas que se reproducen al interior de las iglesias. Bueno, estas son las preguntas que tenemos ahora. Antes de pasar a que nuestras panelistas puedan responder, les animo a que levanten la mano para darles el micrófono. Así que, a ver, tenemos a Andrea Dueñas. Andrea, adelante, puedes hacer tu pregunta. Andrea. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo, buenas tardes, ¿cómo están? Tengo una pregunta y es, ahorita en ese proceso de acompañamiento pastoral religioso que le hacemos a las víctimas de la violencia de género, digamos adicional, ¿qué acompañamiento se le puede hacer? Porque creería, digamos, que una de las cosas es alejar a la víctima de la persona que está abusando verbal, físicamente, de esta, digamos, mujer. ¿Cómo hacemos para apoyarlos? Digamos, desde mi perspectiva, pues yo soy abogada y yo veo que hay varias cosas que se le pueden hacer, psicológico, psiquiatra, todo el tema legal. ¿Qué estrategias podemos nosotros desde el ámbito religioso, ya identificamos la violencia y ahora qué hacemos con ellas? ¿Vamos a un lugar especial? ¿Qué acompañamiento tiene la iglesia en este aspecto? Bueno, gracias Andrea por tu pregunta. Ya vamos esperemos que las panelistas hayan tomado nota de esta y seguimos abriendo los micrófonos para quienes más quieran hacer más preguntas. Antes de que nuestras panelistas respondan. Bueno, si por el momento no hay más preguntas, recuerden que pueden hacer clic en levantar la mano en el chat para poder acceder. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le damos la palabra a... Vamos a dar Alejandra estaba levantando la mano. Alejandra, a ver, Alejandra, si quieres hacer una pregunta, adelante. Alejandra, adelante. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Les saludo desde Quetzaltenango, en Guatemala. Pues, qué iniciativa más
más importante y más difícil esa de poder trabajar el tema de género y violencia en iglesias debido a las creencias que se han tenido durante generaciones, ¿verdad? Yo quisiera preguntarles si, digamos, en este caso, en algunas de las iglesias, alguno de los pastores, pues, se mostró renuente. Ya habían mencionado, pues, que la mayoría había sido como muy partícipe, pero quisiera saber qué hacer cuando hay pastores que realmente están como muy cerrados en lo que han aprendido y todo, y en base a lo que en este caso es la iglesia, digamos, los patrones que se han seguido trayendo, cómo poder trabajar con ellos de esta forma, ¿verdad? Porque el tema de género, pues, es un tema muy amplio y un poquito complicado, ¿verdad? El trabajarlo en iglesias. Entonces, esa sería mi pregunta, y felicitarlos por ese proyecto y por ser jóvenes, ¿verdad? Muchas veces es muy difícil darle la apertura a los jóvenes en estos espacios. Gracias, Alejandra. Gracias por tu pregunta y por tu comentario. Bien. Bueno, si no hay... No veo más manos levantadas, pero si alguno siente la necesidad de hacer la pregunta, adelante, hágala, porque después ya viene entonces la parte de respuestas de las panelistas, y por tiempo creo que no vamos a tener más opción de preguntar. Así que aparece aquí Laura Rojas, Laura Chacón Rojas, una tocaya en el chat. Pues adelante. Hola, tocaya. Hola. ¿Cómo están? Los saludo desde Bogotá. Quisiera preguntar un poco cómo se ha pensado, digamos, a partir de estos proyectos, ¿sí? Cómo materializarlos en las iglesias y quizá desde la comunidad de la iglesia hacia afuera, ¿no? Entendiendo que las respuestas que nos socializaban pues evidencian que hay en algunas comunidades donde todavía persiste como esa figura de autoritarismo de los hombres. Entonces, quisiera saber si a partir de esto que se ha avanzado y que es muy valioso, se ha pensado proyectarlo con algunas propuestas al interior de la comunidad de la iglesia y fuera de. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Si alguien más quiere, si no ha encontrado la manito y quiere decir yo quiero hablar, puede hacerlo también por el chat para que le demos la palabra. Bueno, bien. Creo que ya tenemos una buena cantidad de preguntas para nuestros panelistas, entonces vamos a dar el orden de intervención en esta ronda de respuestas, así como lo dimos para las exposiciones. Así que, bueno, vamos a comenzar con Moisés. Tenemos aproximadamente unos 5 minutos máximo para dar respuesta desde su mirada a estas preguntas que se han planteado. Luego vendremos con Heidi, luego con Carmen y luego con la lideresa eclesial Silvia. Así que, bueno, adelante, Moisés. Muy bien, ¿me escuchan, Laura? Sí, te escuchamos bien. Ok, hay un poco de lluvia, así que espero que logren escucharme. No, bueno, no voy a responder de forma puntual porque fueron muchas preguntas, pero quizás algunos comentarios generales alrededor de algunas de las cosas que comentaron en el chat. Lo primero es de que para poder desarrollar este trabajo fue necesario hacer alianzas estratégicas con ciertos líderes claves de estas iglesias. Porque sabemos que aunque hubiésemos iniciado un proceso de sensibilización con los miembros, el impacto no iba a ser el mismo si no íbamos directamente a incidir en los tomadores de decisiones, que en este caso son los pastores y las pastoras. Entonces, creemos que un proceso de sensibilización debe comenzar primero tratando de hacer esas alianzas estratégicas con esos líderes claves, con esos liderazgos claves que vemos
que tienen cierta apertura a poder hablar, digamos, de forma respetuosa sobre el tema y abordar también la temática de forma estratégica. Hay algunos grupos que promueven los derechos de las mujeres y trabajan el tema de género, pero cuando se trata de trabajar con sectores religiosos, parten de una premisa que es dejar a un lado la Biblia, porque la Biblia, al ser escrita por hombres, entonces contiene visiones que legitiman la desigualdad y la violencia de género. Entonces, nosotros hemos, en este diagnóstico, hemos seguido un camino distinto. Hemos visto más bien la Biblia como un campo, para resistir. Entonces, eso es que también este proceso diagnóstico y de sensibilización propusimos formas y, es decir, una nueva metodología para que los sectores religiosos o las personas de estas iglesias pudieran leer la Biblia de forma crítica, de forma contextual, de forma emancipadora. Es decir, facilitamos una metodología para que ellos pudieran abordar estos temas desde estos enfoques de la violencia de género. Y a partir de eso, de esa metodología que es contextual, que es crítica, que lee los relatos más que como legitimadores de la violencia, como crítica a la violencia de género, se pudieron descubrir incluso otras problemáticas que se pueden trabajar también siguiendo esta metodología, como por ejemplo el tema de las masculinidades, que me parece que también es uno de los elementos que resultó también en el diagnóstico, de que hace falta trabajar este tema de las masculinidades en la iglesia. ¿Y cuál sería la forma más estratégica de trabajarlo? Sería a través de una metodología que nos permita leer la Biblia e integrar el enfoque de las masculinidades en la interpretación de la Biblia. Por otro lado, también creemos que es necesario leer críticamente el lenguaje religioso y algunas prácticas que pueden incurrirse en algunos ritos y prácticas del culto, como por ejemplo, algunos expresaban en los diagnósticos de que habían identificado en algunas iglesias que, por ejemplo, el tema de la administración, muchas veces algunos grupos lo utilizaban para manosear el cuerpo, digamos, de alguna miembro de la iglesia. Entonces, cómo leer de forma crítica el lenguaje religioso y también cómo leer de forma crítica ciertas prácticas que encubren, digamos, las violencias en la iglesia. Entonces, es importante desconstruir esos imaginarios sociales y religiosos alrededor del tema del poder, alrededor del tema de la autoridad, porque también son factores de riesgos para que una persona sufra violencia. Porque si un líder está cometiendo violencia, la gente puede dudar de la víctima porque esta persona es incapaz de hacerlo, esta persona es un líder. Entonces, bajo ese esquema de poder y de autoridad, descubrimos esas otras formas de violencia institucionalizada. Y bueno, por eso decía de que para los miembros de las iglesias es más fácil identificar la violencia física que termina en femicidio que esas violencias simbólicas. ¿Y por qué es más difícil para ellos identificarlas? Porque hay lecturas de la Biblia que la han legitimado y por lo tanto la única forma de trabajar y de construir esas lecturas es a través de nuevas lecturas de la Biblia. Entonces, renunciar al texto bíblico como una estrategia para abordar el tema en las iglesias. Es fundamental poder seguir trabajando con el texto, pero ya desde unas nuevas miradas. Último, la iglesia o el sector religioso no lo puede hacer todo. Y en ese sentido es que los sectores religiosos tienen que asesorarse también y acompañarse de listas en otras temáticas para acompañar a las personas que han sido víctimas de abuso. Por ejemplo, con personas que son abogadas, por ejemplo, para que
de esta forma acompañan el proceso, pero es una persona especialista en la materia, va a acompañar a la víctima en su demanda de justicia. Y de la misma manera, personas que estudiaron psicología, que puedan acompañar. Entonces, realmente el acompañamiento debe ser integral, no solamente debe hacerlo la iglesia, sino que también la iglesia debe aliarse con otros grupos, con otros sectores para poder hacer un abordaje integral al tema de la violencia de género. Solamente diría esto en relación a algunos de los comentarios que han mencionado. Gracias, Laura. Gracias, Moisés. Vamos entonces ahora a darle la palabra a Heidi para que pueda hacer algunos comentarios o dar algunas respuestas a las preguntas que hicieron, que leímos hace unos minutos. Adelante, Heidi. Sí, respaldando también, ¿verdad? Un poco el tema del acompañamiento pastoral, ¿verdad? Oportuno. Y también el rescate de aquellos recursos que también propiamente están dentro de estas iglesias. Y eso también fue uno de los factores que impulsó el desarrollo de la comunidad de práctica acá en Nicaragua también, que fue formado por diversas profesiones, trabajadoras sociales, teólogas, politólogas. Entonces, de este mismo modo también trató de hacerse esa sensibilización en las iglesias, el aprovechamiento de esos recursos de estas personas que también tienen este acercamiento hacia otras ciencias que podrían facilitar, ¿verdad? Y dar ese acompañamiento eficaz. La creación también de un trabajo integral, una diaconía más integral, más inclusiva dentro de las mismas congregaciones, y al momento también de hacer, digamos, los mensajes, las reflexiones bíblicas, crear un modelo de predicación que sea mayormente inclusiva. En el proceso, en algún momento sí llegamos a encontrarnos, incluso dentro de las mismas iglesias, ¿verdad?, en el cual hicimos trabajo, con algunas reacciones no contempladas a lo que nosotros, ¿verdad?, íbamos con alegría, el entusiasmo de ver la participación, porque como ya bien decían los mismos participantes en los chats y en los audios, es muy difícil, la verdad, ejercer este tipo de trabajo en las iglesias porque la temática tiende a desviarse quizás en algún momento, y la conceptualización, como bien les estuve, ¿verdad?, mencionando en las primeras preguntas, había como que primero sensibilizar y darles, ¿verdad?, un concepto más acertado de los temas de género, el tema de feminismo, el tema de violencia, qué era abuso sexual, qué era violación, cuándo diferenciarlo, crear, ¿verdad?, tomar el tiempo, la dedicación de crear una ruta de denuncia oportuna y cómo la iglesia a través de acciones podía brindar un tipo de acompañamiento a víctimas, donde hay un reconocimiento, una participación efectiva por parte de la iglesia, que eso es parte del llamado integral, ¿verdad?, a partir de los evangelios. Algo que nos llamó mucho la atención y que quizás pueda ser una recomendación para aquellos jóvenes que quieren impulsar este tipo de iniciativas y de proyectos en las iglesias, es que siempre se tiene que trabajar de cara a la lectura popular de la Biblia. En los talleres y en las diversas reflexiones que llevamos en los espacios, ¿verdad?, donde hablamos de la prevención de violencia, siempre había un abordaje de incidencia y de inducción a partir de nuestras realidades. Por ejemplo, un tema de mayor relevancia y resonancia que hubo en las congregaciones y generó mucho impacto en las hermanas y en los hermanos líderes fue, por ejemplo, el tema de Segunda de Samuel, capítulo 13, que habla sobre la joven Tamar y su medio hermano Amnón. Entonces, cuando los miembros comenzaban por su propia cuenta a través de una caja de herramientas que se le proporcionaba a cada miembro para poder trabajar estos temas bíblicos, ellos iban descubriendo las realidades, ¿verdad? Ellos iban asimilando que también en la Biblia se encontraban situaciones de violencia que hoy en día son palpables en nuestra sociedad. Entonces, desde ahí
nosotros podemos generar, ¿verdad?, compromisos en cada líder, en cada lideresa, acentuar nuestro verdadero rol, nuestro verdadero papel como cristianos, como cristianas, fomentar de solidaridad. Algo importante que mencionaba Estela, y es que ella en el chat decía de que es importante tomar en consideración la educación, y creo que la educación en la temprana edad, partiendo desde las escuelas bíblicas dominicales, es muy importante. Tomar también en consideración que los niños también y las niñas son actores también integrales y sociales dentro de nuestras comunidades. Y si nosotros queremos llegar a ver cambios acertados, cambios efectivos en nuestra cultura, en nuestra sociedad y desde nuestras realidades, tenemos que apostar por esa educación, esa nueva inclusión, ¿verdad? De que los niños deben de saber, conocer, hablar sobre el tema del cuerpo, hablar sobre la integralidad, ¿verdad? Hablar sobre los temas de rescate, de derecho, de equidad. Entonces, creo que por ahí nosotros hemos estado trabajando y realmente pues ha sido muy efectivo, muy positivo la manera en que nosotros hemos venido abordando las diferentes temáticas que tienen que ver con el tema de la igualdad, de la equidad de género, y al final pues siempre, ¿verdad?, se generaban algunas ahí discusiones, debates, pero que los miembros lograban comprometerse, lograban determinar cambios positivos. Como lideresa eclesial yo puedo hacer que estos compromisos son palpables, son reales hasta hoy en día. Como líder de joven, como maestra también de escuela dominical, estoy haciendo mi parte, mi trabajo, mi compromiso que he ejercido desde el inicio de la comunidad de práctica hasta el día de hoy. Y pues con la voluntad de Dios y con el trabajo y la adquisición de los nuevos conocimientos y la retroalimentación que he recibido por parte de los miembros del equipo de la comunidad de práctica, yo creo que seguiremos trabajando siempre en esa línea. Hay un mayor reto, hay mayores desafíos cada día, ¿verdad? De poder ser más asertivos en el acompañamiento, porque es triste llegar a una iglesia, dar una palabra, dar una temática y dejar, por decirlo así, que queden los hermanos y ellos decidan qué hacer. No, al final poder dejar algo en sus manos, puede ser a lo mejor un manual, una cartilla, donde ellos puedan tener estos temas prácticos para abordarlos de manera continua y hacerles incidencia desde sus predicaciones, desde sus reflexiones, desde sus escuelas dominicales. Entonces creo que por ahí voy a dejar estos pequeños comentarios. Gracias, Heidi. Vamos entonces a darle ahora la palabra a Carmen para que pueda también compartirnos su mirada a estos comentarios. Adelante, Carmen. Bueno, es lluvia de preguntas. Trataremos de focalizar algunas por la cuestión del tiempo. Con respecto a qué estrategias podemos implementar para promover la igualdad de género, yo coincido mucho con lo que dice Estela Colmenares. Es importante el hecho de pensar de que las desigualdades se promueven desde el hogar. Las familias son las principales promotoras de la violencia de género desde el punto de vista de los patrones de crianza que utilizan con los niños. Entonces, es importante el hecho de también dirigir un trabajo desde la niñez. Ahorita estamos curando al adulto que ya está en un sistema, en un ciclo de violencia que es parte quizás de esto, pero nuestro principal enfoque tendría que ser los modelos de crianza con la niñez. Sabemos de que, si bien es cierto, el grupo que participó entre jóvenes éramos multidisciplinarios, muchas veces también tenemos nuestros temores porque no lo sabemos todo. Entonces, y nosotros
teníamos la incertidumbre en algún momento qué iba a pasar si alguien quería expresar tal vez una experiencia de violencia o algo, y nosotros no nos sentíamos capacitados para esto. Entonces, nosotros mismos somos producto de un proceso de sensibilización que lo hemos llevado en el tiempo, pero que quizás también fuimos formados bajo un sistema patriarcal que nos decía: usted cállese, usted no opine, usted no debe, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, a diferencia quizás de nuestros hermanos varones. Entonces, es importante empezar a trabajar con los padres de familia sobre modelos de crianza y también incorporar al trabajo estrategia de acompañamiento psicológico para las personas que ya no podemos revertir quizás su pasado, pero sí podemos tratarlo. Y a la misma vez unir a esta estrategia el acompañamiento o un proceso de reeducación para nuestros líderes. Cabe señalar que en Nicaragua, y sé que en el mundo entero, no todos los pastores poseen estudios teológicos. Entonces son producto de lo que a ellos les predicaron en sus tiempos cuando pertenecían como cualquier miembro a una iglesia, o de lo que sus padres pensaban o de lo que sus padres le inculcaron. Entonces, es ahí donde empieza entonces a remarcarse tal vez un patrón de violencia que insiste y insiste y insiste y lo va inculcando y lo va inculcando, y para aquel que lo admira, entonces se apropia, ¿no? Entonces, es importante que podamos abrir espacios de educación teológica para nuestros pastores. Para mí es loable el trabajo que se hace desde el CIET, desde donde se promueven desde la iglesia, desde la Universidad Evangélica, que permiten espacios para que los líderes, pastores, mujeres, se preparen en temas de derechos sexuales y reproductivos con enfoque teológico, porque encontramos realidades donde había la gente no comprendía qué era género, y nos decía, bueno, es cuando un hombre y una mujer tienen una amistad, es cuando estamos hablando del sexo, pues. Entonces, existen mucha incertidumbre o quizás confusión con respecto a los temas, y decir, si en temas simples, pues como esto, o sencillos que creemos que todo el mundo los maneja, hay confusión, imagínense ahora con respecto a la Biblia. Entonces, es importante reforzar el conocimiento teológico, pero a la misma vez reforzar sobre aquellas realidades que las mujeres, las niñas y los hombres también están padeciendo, porque los hombres también son víctimas de un sistema que les dice que tiene que reprimir sus emociones, de un sistema que les dice de que tienen que ser fuertes, que siempre lo tienen que soportar, todo. Entonces, ese nivel de represión que tienen al final colapsan y vemos todos los desastres pues que esto ocasiona. Entonces, la importancia acá es crear en medio de un sistema igualitario donde nuestras niñas y niños puedan tener relaciones justas, donde nuestros niños y niñas puedan desempeñar las mismas tareas, donde nuestros niños y niñas tengan las mismas oportunidades, para que de grande no tengamos que reparar adultos rotos, sino que tengamos ciudadanos felices y conviviendo en una sociedad más justa. Con respecto a lo que decía, ¿cómo estamos haciendo con las visitas casa a casa si encontramos oposición o deshonestidad en los involucrados? Bueno, las propuestas que nosotros hacíamos del acompañamiento a las casas es una propuesta para trabajarse ahorita en tiempos del COVID. Hay una de las congregaciones que visitamos que está trabajando las visitas casa a casa, va el pastor, va un líder de jóvenes, y no es necesario llegar hasta las casas para ver que alguien te diga, no, aquí no pasa nada. Lo ves desde las relaciones que se desempeñan con la esposa, tal vez en los momentos de las congregaciones. Hubo una congregación a la que fuimos y no el pastor, pero sí el esposo de una de las mujeres de ahí. Ella quería participar en algo y solo vimos cómo presionó su hombro y se la fue llevando y llevando, y nos quedamos
hasta después entender que simplemente la retiró. Entonces, ahí está una situación de oposición a que la mujer aprenda y entienda de que lo que está sufriendo es violencia. Entonces, este acompañamiento que se está haciendo esa iglesia casa a casa es de cara uno, a ver cómo están con la situación de comida, de alimentos, porque hay mucha gente en el desempleo, pero también con llevarle una palabra de aliento, de acompañamiento. Ahora bien, para que las mujeres o los hombres puedan tener una comunicación más directa con los pastores, lo están haciendo vía online, a través de WhatsApp o a través de Zoom, en el caso en particular de esa iglesia. Pero esa es una propuesta que nosotros estamos haciendo para trabajarse con las iglesias, no es algo que ya actualmente está aprobado. Dice, ¿cómo hacer para apoyar a las mujeres desde el ámbito religioso? ¿Qué acompañamiento da la iglesia ante esto? Bueno, en algunas congregaciones se tiene la oportunidad de que sus miembros sean multifacéticos o tengamos profesionales, trabajadores sociales, tengamos psicólogos, entonces podemos remitir a través de una pequeña comisión. Pero lo ideal o lo que hacen comúnmente la iglesia es el pastor y su esposa se convierten en consejeros matrimoniales. Entonces, el matrimonio o la mujer que está padeciendo de una situación de violencia lo aborda con el pastor, y hay pastores que ya conocen, por ejemplo, rutas de denuncia o simplemente alguna organización que pueda remitir o orientarlos, y los remiten. Por ejemplo, en el caso del barrio donde yo trabajo, el tema de atención y prevención de violencia contra niños y niñas, ahí existe una iglesia que se llama Iglesia Dios de las Profecías, y entonces con ese pastor nos hemos articulado y bueno, él detecta que hay algo que no es normal en un matrimonio, que ve que ya hay agresiones, ya hay gritos, ya hay esto, porque vienen y en esta iglesia tienen el modelo de que si pasa algo en las parejas, lo dicen públicamente. Entonces, ellos remiten directamente donde nuestra psicóloga de la institución, o sea, se apoyan con una organización civil, la psicóloga atiende, crea un archivo, y si necesita remitir a una atención ya de policía, del Ministerio de la Familia, pues se hace y se le va dando el acompañamiento y después un seguimiento casa a casa. Es decir, que la iglesia se convierte como en un espacio para focalizar a la víctima, pero no todos nuestros pastores no están preparados para poder atendernos, no son psicólogos, no son abogados. Muchos de ellos tienen una formación básica, son constructores, son conductores, y al final son producto de lo que van conociendo en su día a día o de la educación básica que recibieron. Dice, ¿cómo materializarnos desde la iglesia hacia afuera? Bueno, pienso de que a través del trabajo que se realice en el proceso de sensibilización con los pastores vamos a empezar a notar cambios en las predicaciones que se desarrollen desde los púlpitos. Si ignoramos de algo, predicamos en medio de esa ignorancia. Si nos documentamos sobre algún tema en específico, decimos, no puedo seguir diciendo esto porque no es real. Entonces, si empezamos a hablar, a darnos el espacio de integrar el tema de la prevención de la violencia, de ver cómo hay un Jesús que rescata los derechos de las mujeres, reivindica estos derechos, también creo que los modelos de las familias van a empezar a cambiar. Muchas veces los pastores y sus esposas son imitados por las congregaciones, por los miembros de las congregaciones, pero también hay pastores que en su propia casa ejercen violencia. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas, sabemos de que la situación se va a poner caótica, porque estamos con una persona que no va a colaborar mucho. Sin embargo, es importante, como les decía,
reeducar a nuestros pastores o invitarlos a un proceso de educación teológica, hablar de enfoque de derechos, de hablar de sexualidades, para poder que ellos tengan un fundamento tanto bíblico como de derechos para hablar acerca de las mujeres, sus derechos y el papel fundamental que también conllevan a las misiones. Entonces, con una iglesia que promueva mayor justicia, creo que vamos a tener familias más felices. Sería lo que podría Gracias, argumentar. Carmen. Muchas gracias. Vamos entonces con la lideresa Silvia. Si quieres hacer algunos comentarios, ya tienes unos 5 minutitos máximo para esta última intervención. Silvia. Comentario estaré haciendo, o sea, a nivel general de todo. ¿Un par de papitas y fideos? Por favor, a las personas que están en la sala les pedimos que cierren sus micrófonos. Silvia, si quieres hacer un comentario al respecto o sobre las preguntas o tienes algo más que agregar, adelante. Ok. Bueno, sobre todo, primero piensa a nivel general que todo trabajo y todo nuestro tema, todo inicia de casa, ¿verdad? Todo abuso, violencia, inicia desde el hogar. Desde allí es donde empieza lo que es la violencia, el abuso. Partiendo de allí, luego el niño se traslada hacia las escuelas, hacia las iglesias, hasta todas las áreas. Para nosotros dar un mayor alcance, mayor avance en este tema es desde los hogares, desde la casa. Ahí es donde nosotros enfatizamos, donde entramos, articulamos estrategias y gestiones con líderes desde nuestras comunidades, de nuestras iglesias, y articulamos ahí gestiones con líderes empresarios de nuestras comunidades, y así es que nosotros trabajamos. Ese es nuestro modelo. Luego en las iglesias, tratar de sensibilizar con lo que es el tema de violencia, abuso sexual en niños y niñas adolescentes. ¿Para qué? Para sí, llegar hacia cada líder, porque sí, te vas a encontrar con pastores cerrados, obviamente te vas a encontrar en los hogares víctimas que te dicen que no está pasando nada y te cierran las puertas. Pero como tú ya tienes un conocimiento más avanzado, vas más allá, tú empleas tus estrategias, ¿verdad? Para brindar el apoyo, ¿cómo hacer para brindar el apoyo a las víctimas en ámbitos religiosos? En este caso, el apoyo número 1, brindamos la oración y nosotros nos ponemos en el lugar de la víctima, sentir esa empatía, sentir todo eso que está pasando la víctima, ¿verdad? Y ponernos en el lugar de las personas. Incidir en promover nosotros mismos, como mujeres, la participación desde los púlpitos, desde los altares. Si a nosotros bien nos dicen, no podemos, la mayoría me dicen no, dicen las mujeres. Claro que sí, hay que abrirse los espacios, hay que abrir allí en los campos y si nos dan la oportunidad hablar del tema de la violencia, del abuso. Bueno, también tenemos nosotros implementado rutas para brindar el acompañamiento hacia las víctimas. ¿Cómo? Generamos el compromiso en los líderes para que nos apoyen, ¿cómo? Hablándoles del tema del abuso, de la violencia, ¿verdad? Para llegar hasta cada líder y puedan abrirse esos pastores que están cerrados, esos líderes que están cerrados, esas personas que se cierran, se abren en el nombre de Jesús, abren sus mentes y ponen positiva. Así nosotros iniciamos, y así ustedes también lo van a iniciar. Hay que tener una mente positiva, que vamos a seguir adelante, vamos a ir rompiendo brechas, y así vamos a ir encaminándonos hacia la igualdad y la equidad de género. Como líderes comunitarios, eclesiales, el desafío es cada día. En todo nuestro ámbito donde nos movemos, eso es cada día que nosotros nos movemos, tenemos que abrirnos nuestros espacios. Los pastores, hay muchos pastores que no están capacitados, pero hay que capacitarlo, hay que reforzarlo con estudios teológicos para que ellos también estén preparados, así como nosotros nos hemos hecho estos desafíos de encaminarnos a nuestros estudios, igual
Hay que encaminar a estos pastores, los líderes. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, solamente rescatar tal vez algunas ideas clave que han salido en este conversatorio. Antes de poder cerrar, voy a decir un par de ellas. También recordarles que vamos a enviar esta grabación a sus correos y a los correos de todas las personas que se inscribieron para participar en este webinar para que se pueda tener como un material base para continuar con el debate y con la sensibilización. Decir que, bueno, que dentro de los puntos clave que salieron en este conversatorio es que son importantes las alianzas estratégicas entre el liderazgo con el liderazgo religioso más abierto a abordar este tipo de temáticas sobre la igualdad de género y la perspectiva de género en la vida de las iglesias. Que es importante que con este mismo liderazgo se pueda empezar a hacer un análisis crítico de las relaciones de poder que existen en las iglesias y en la sociedad en general. Hacer unas nuevas lecturas de la Biblia más contextuales y que promuevan el liderazgo o que reconozcan el liderazgo de las mujeres en el discipulado de las cristianos y cristianas. La importancia de capacitar y asesorar al liderazgo religioso de las iglesias para que pueda hacer este acompañamiento y no solo, sino también pueda hacerlo de la mano de otros y otros actores. Entre ellos debe haber personas abogadas, personas psicólogas, que pues, para que el apoyo pueda ser integral, la iglesia no debe estar sola, sino más bien buscar alianzas para poder brindar ese apoyo integral. No es una responsabilidad exclusiva de la iglesia, sino es una responsabilidad de diferentes actores sociales, pero de la iglesia para poder jugar un papel relevante, un papel que de verdad pueda incidir en la reducción de las violencias contra las mujeres, debe capacitarse también y abrirse a dialogar con estos otros profesionales. Es importante también trabajar en la construcción de otras narrativas bíblicas, en la lectura popular de la Biblia también para que las comprensiones puedan tener un alcance a diferentes públicos y poblaciones. No todos y todas tenemos, digamos, la misma cultura y hemos sido criadas y criados iguales, entonces es importante a través de una lectura popular de la Biblia poder llegar a una mayor cantidad de personas. Es importante incorporar estrategias de acompañamiento psicológico porque hasta un punto las iglesias pueden acompañar, digamos que pastoralmente, a las personas que tienen algún daño o alguna afectación psicológica. Entonces es importante incorporar o articular con actores que puedan brindar este apoyo psicológico. Y sobre todo en las iglesias pentecostales se hace muy importante la educación teológica para que los líderes de las iglesias puedan tener un mayor conocimiento y abordaje con una perspectiva de género en las iglesias y promover los derechos de todas y todas. Eso para finalizar, decirles a todos y todas que fue muy enriquecedor, muy importante este espacio. Voy a leer unos últimos comentarios para cerrar que aparecieron en el chat. Dice Laura Chacón Rojas, mi tocaya, dice: si bien es cierto que la iglesia no puede encargarse de todo, considero que tenemos el deber de cualificarnos académicamente para abordar las diferentes realidades de nuestras comunidades y territorios. El trabajo que muchas personas han saludado esta iniciativa, dicen que es muy importante el trabajo que se está haciendo. Y les dejamos también unos links que aparecieron en este chat para que puedan consultarlos. Si ustedes quieren conocer más sobre lo que fue esta iniciativa, sobre algunos avances, pueden consultar www.creas.org. Allí van a encontrar un link donde está la información sobre Emprendemos Paz. También pueden ir al Facebook de Emprendemos Paz, es @emprendemosPaz. Y allí pueden encontrar más información sobre esta iniciativa. Decirles que vamos a enviarles esta grabación y las recomendaciones y los materiales que se han compartido en este conversatorio para que ustedes también puedan tenerlas. Agradecemos a todas y a todos su participación, a los panelistas, a John, a Moisés, a Carmen, a Heidi, a Silvia. Gracias por compartir sus experiencias y bueno, ya pronto les enviaremos más informaciones sobre los próximos webinars para compartir estas experiencias de esta iniciativa para fortalecer el liderazgo religioso que CREAS desarrolló durante 5 años en América Latina a través de esta iniciativa Emprendemos Paz. Que tengan todos y todas una buena tarde. Nos despedimos desde CREAS
un saludo y bueno, que Dios los acompañe. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Adiós, que Muchas tengan buena gracias. tarde. Hasta luego. Buena tarde. Se les quiere mucho. Abrazos a la distancia a todos Chao, y todas. bendiciones. abrazo. Cuídense. Un gusto. Adiós, se cuidan. Claudio de los vistos y los Todos. Gracias, Laura. Un abrazo. No. Ay, qué linda.